Le doy y ya está. Ya está, ahora está grabando. Y no sé qué pasa. Sí, está cambiando. Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este acto que organiza la Fundación del Instituto de Estudios Políticos y Sociales. La conferencia de hoy corre a cargo de Alfonso de la Vega y lleva por título El pensamiento político de Cervantes. Alfonso de la Vega es un madrileño afincado en Galicia desde hace años, es ingeniero agrónomo y es articulista y colaborador de numerosos medios de comunicación, tanto en soporte digital como en soporte de papel. Cabe destacar entre ellos Periodista Digital, ABC y en ocasiones La Voz de Galicia, porque yo te he leído alguna vez en un apartado que se pone la Garita de Herbeira. La Garita de Herbeira. Es autor también de varios ensayos, entre los que cabe destacar El entierro del señor de Orgaz. Antes le preguntaba, ¿por qué el señor? Porque yo siempre dije El entierro del conde Orgaz, pero al parecer, según me comentó Alfonso, hay ahí sus dudas si era señor más que conde, pero vamos, a mí me sorprendió cuando lo vi, que es la primera vez que lo vi, y es el entierro del señor Orgaz. De Orgaz, sí. O sea, el lugar es cierto, lo que pasa es que no se sabe si era un condado en esa época. No se sabe si parece más bien que era un señorío, pero bueno, de todas formas, en fin, al fin y al cabo... Es autor también de otro ensayo que se llama A las orillas del ser. No confundamos los gallegos, que no es a las orillas del ser, sino que es a las orillas del ser. Y también El universo mediático de Don Quijote. El universo iniciático de Don Quijote. El universo iniciático de Don Quijote. Asimismo, es un enamorado del arte, y también es estudioso de las tradiciones simbólicas, tanto esotéricas como iniciáticas. Bien, vamos a ser breves en esta presentación. Como suele suceder en estos actos, al final habrá un turno de preguntas en las que esperamos que Alfonso nos aclare las dudas que sobre la materia nos puedan surgir a lo largo de su exposición. Y sin más, solo desearos que os sea de agrado de todos ustedes lo que vamos a tratar aquí en la estancia, y en nombre de la presidenta del Consejo Rector, de los miembros y amigos de la Fundación, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Sin más, tiene la palabra Alfonso. Pues muchas gracias, querido José María. Quiero agradecer a la Fundación de Instituto de Estudios Políticos y Sociales la oportunidad que me da de poder estar con vosotros esta tarde-noche, ya pasada por agua, que el otoño ha venido. Y bueno, quiero agradecer a todos los presentes, y más en estas condiciones climatológicas un poco adversas, su presencia aquí. En principio, el acto podría parecer una cuestión de arqueología, ¿no? Que esto vamos a ver el pensamiento político de Cervantes, y podemos decir, con todo lo que está cayendo, y no solo agua en este momento en España, ¿qué nos importa? Hasta cierto punto, ¿qué nos importa lo que pensaba Cervantes o cualquier otra persona del siglo de oro, de finales del siglo XVI, principio del XVII? Bien, incluso desde ciertas perspectivas, Cervantes es un personaje muy equívoco, ya os iréis dando cuenta a lo largo de la exposición. Y desde ciertas perspectivas, incluso Cervantes puede pensarse que tendría poco que aportar a la situación actual, como reflexión, al menos como reflexión de su pensamiento. Yo la idea que tengo es pasaros una serie de imágenes en las que hay muchas citas. Perdonadme, pero entiendo que es mejor así, porque así podéis juzgar por vosotros mismos lo que él dice. La mayoría de ellos son textos de él. Hay algún texto que no es de él, uno del Conde de Romanones y otro de un ilustrado, que era un enciclopedista, que fue el autor de los artículos relacionados con la química, el barón Holbach, que era un personaje muy subversivo también para la época. Su obra estuvo prohibida, incluso llegó a publicarse, luego lo veremos en el proyecto, tengo la edición Princes, en 1812, ya en el año de la primera Constitución española propiamente dicha. Llegó a publicarse sin el nombre del autor y ni siquiera sin el título del traductor. O sea, ni siquiera el traductor se atrevía mucho a poner su nombre completo. Es un libro muy interesante y veréis una serie de similitudes con el pensamiento de Cervantes. Por eso pero vamos, fundamentalmente son textos de Cervantes. Bueno, para no enrollarme más,
Aquí, bueno, he ido eligiendo unas imágenes para ilustrar un poco la exposición. Hay una serie en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento, en la historia de la cultura, en la historia del arte. Hay una serie de personajes que son geniales y de algún modo pues son como los cuásares, que de algún modo alumbran a mucha distancia y en el tiempo y en el espacio, y de algún modo pues son referencias. Yo entiendo que Cervantes es una de ellas. Son personas que de algún modo se asoman a otra realidad. Ahí está la cabeza de este personaje, asomándose a otra realidad de por qué funcionan, por qué las cosas son de una manera y no de otra. Y de algún modo pues nos pueden enseñar mucho, aunque las condiciones sociales de su época y las nuestras en ciertos aspectos sean distintas, y en otros, no sé si por afortunadamente o desgraciadamente, pues son pues muy parecidas. Una primera cuestión es que Cervantes se suele asociar como a un personaje postridentino, pues muy ortodoxo, contrarreformista, propio de la España imperial. Pues realmente, pues no, esto cuando se estudia su obra, y se estudia su obra en relación con otros autores, pues se ve que no es así. También se le suele asociar, o se suele pensar que es un ingenio lego. Esta es un título que se le suele dar, bueno, que sopló la flauta por casualidad, diríamos ahora, ¿no? Y que realmente pues toda la profundidad de su obra pues es que, bueno, es un personaje que de vez en cuando acertaba en temas, ¿no? Creo que podremos, a lo largo de la exposición podréis ver que no es así, que no es lego en absoluto, realmente es un personaje, ingenio tiene, y luego pues es un personaje culto. Otra cosa es que tenga una doble personalidad, como le pasa a casi todos los personajes de relevancia de la cultura española del siglo XVI y XVII. Tiene una doble personalidad. Por un lado, están viviendo en un medio que en el momento en que te sales de la ortodoxia resulta hostil, aunque dentro de la ortodoxia hay un gran esplendor, como es toda la escuela de Salamanca, en fin, hay un gran esplendor, pero un poco en el filo de la navaja. Entonces, una serie de personajes, aquí cito el propio Erasmo, que es un personaje muy equívoco, por un lado es incluso más avanzado que Lutero, aunque tiene la suficiente inteligencia como para nadar y guardar la ropa más que Lutero. Arias Montano, que es un personaje clave para comprender el siglo XVI español. El Greco, que es otro personaje relacionado muy estrechamente con Cervantes, y que es otro personaje muy equívoco, que no es lo que parece. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que nos dicen, bueno, pues aquí hay unos puntos oscuros en su obra. ¿Qué tiene que ver esto con ser ingenio lego? Pues el propio Cervantes hace referencias muy habitualmente a Cizamete Benengeli, historiador arábigo. Y entonces aquí ya empieza la discusión, la polémica sobre qué significa realmente Cizamete Benengeli. O sea, ahí él está diciendo, yo soy el padrastro del Quijote, el padre es Cizamete Benengeli. Parece que está haciendo referencia a algo externo, que bien puede ser un historiador, bien puede ser una sociedad secreta, bien puede ser un movimiento cultural de esa época, pero que es algo un poco ajeno a él y que él de algún modo está reelaborando, pero que no es solamente el Quijote obra suya en un cierto aspecto. Esto pues es una cosa muy polémica, pasa con Shakespeare igual. Hay una polémica muy conocida, que es la polémica entre Shakespeare y Bacon, acerca de la verdadera autoría de muchas obras de Shakespeare. Bueno, esto es hasta cierto punto, de modo parecido al caso de Cervantes, hay una cierta discordancia, diríamos, entre la biografía conocida tanto de Shakespeare como de nuestro autor, con la importancia, la profundidad de su obra literaria, sobre todo de algunas de sus obras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí parece que hay algo que no termina de cuadrar, volviendo a la teoría del ingenio lego. En el caso que estamos, y esto os lo pongo como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bacon, Shakespeare es una polémica pues muy extendida en el mundo anglosajón, incluso hubo algún pleito en Estados Unidos con criptógrafos, con peritos criptógrafos incluso, para ver quién había escrito qué cosas y tal. Que por cierto el pleito, el que yo conozco lo ganó Bacon, los partidarios de los baconianos, no los shakespearianos, ¿no? Pero bueno, no puede parecer anecdótico, creo que no es tanto, en el sentido de que hay una serie de estudiosos que no terminan de ver claro dónde se asienta la obra cervantina. Incluso hay un caso de este personaje, del doctor Alfredo von Weber,
Bueno, este señor llegó a decir, yo no lo suscribo, pero lo pongo como un ejemplo, llegó a decir que era que el Quijote se le había ocurrido a Bacon y que lo había reelaborado un poco Cervantes. Yo no lo suscribo, pero lo pongo como un ejemplo de que hasta qué punto personajes, en este caso es un profesor austriaco, bueno, pues investigan este tipo de cuestiones, que pueden parecer un poco raro, porque, insisto, la visión que tenemos normalmente en la cultura española es que Cervantes es un personaje más o menos postridentino, ortodoxo, en fin, muy... más bien por los estudios que existen y por la propia, vamos, yo durante mucho tiempo he estado intentando investigar qué pasaba con este asunto de Cide Benengeli, que es un asunto bastante apasionante cuando uno se mete en él. Entonces, pues ves en la obra de Cervantes, sobre todo en el Quijote, especialmente, porque es realmente la obra máxima, con mucha diferencia respecto a las demás, que hay una serie de influencias que no son las influencias que podríamos pensar ortodoxas, ¿no? Y de su biografía conocida, pues la influencia de Lope de Hoyos, en fin, lo que sería lo conocido. Bueno, pues esto tiene que ver probablemente con su estancia en Italia, con su estancia en el extranjero y por su propio estudio, su propia condición de estudioso. Bueno, él del estudio del Quijote, sobre todo de la segunda parte, se deduce que conocía muy bien la cábala, incluso hay una serie de capítulos que están relacionados con la cábala, la cueva de Montesinos, el barco encantado, la aventura de Clavileño y la aventura del capítulo 69 del túmulo de Altisidora. Son capítulos que tienen que ver con la tierra, el agua, el aire y el fuego, y es un proceso iniciático clásico de construcción. El quien haya estudiado un poco de literatura relacionada con este tema, pues empezará a darse cuenta de que hay muchas cosas que parece que no están por casualidad allí. Incluso el propio Cervantes nos explica que no está por casualidad porque las va hilando con la cueva de Montesinos, donde aparecen los capítulos. Esto tiene que ver con la cueva de Montesinos, es, digamos, una especie de Don Quijote dentro del Quijote, que es una de las claves de la obra. Bueno, Cervantes le tocó vivir una época muy complicada, es un personaje de frontera, es un proceso de transición. Tiene una serie de aspectos que son un poco como de pionero en cuanto a la conducta, la actitud hasta la vida, pues recuerda un poco lo que podríamos ser los pioneros del oeste americano, ¿no? Es una situación bastante compleja, tiene que ver con el mundo de la fama, con el mundo de las armas, un mundo de las armas declinante en que hay poetas militares de gran renombre, como Aldana, como Garcilaso de la Vega, como, en fin, una serie de autores de mucha relevancia. Pero es un mundo que ya está en decadencia en su época, sobre todo al final de su época. Y sobre todo cuando Cervantes escribe sus obras maestras, es un mundo ya, digamos, digamos, obsoleto, ¿no? Entonces, es un mundo en que las órdenes de caballería, las órdenes algunas de tipo iniciático, resulta que han dejado de funcionar, han dejado de tener su razón de ser. Por ejemplo, hay un clásico magnífico de Raimundo Lulio, que es el libro de orden de caballería, que lo escribió para el suegro de Alfonso X el Sabio, para Jaime el Conquistador, que es un libro muy interesante, en el que habla del caballero y del escudero, y cómo el escudero puede acceder al caballero y demás. Bueno, es un aspecto en que las antiguas órdenes intentaban poner orden, controlar la fuerza, para que la fuerza no campara por sus respetos, sin estar sujeta a un código moral o a una serie de principios morales. Esto normalmente tiene que ver también con lo que se entiende por el alma, o sea, el concepto del alma desde el punto de vista caballeresco, que es la dama es el alma, es el espíritu, y por tanto es la sujeción de los actos y la fuerza que tiene el militar, el caballero, se usa bajo un aspecto moral, o sea, bajo un auspicio moral, para intentar realizar un mundo de valores superiores. Yo no digo que toda la Edad Media funcionara así, por supuesto, ¿no? Pero vamos, estoy hablando de los principios, digamos, filosóficos de las órdenes de caballería. Entonces, de este mundo participa de algún modo Cervantes, evidentemente, Garcilaso, el capitán Aldana. Sabéis que murió en Alcázar-Quibir con el rey Don Sebastián, ¿no? Y es uno de los grandes poetas españoles. Y precisamente esa sujeción a un código moral es lo que le diferenciaba de un bandolero. Y esto es un asunto que, por desgracia, ahora en el tema de Libia, no voy a entrar en mítines, pues nos debería hacer reflexionar. ¿Qué diferencia un bandolero de un militar? O sea, las armas no.
porque las armas las puede tener un bandolero. También incluso Cervantes, aquí hace un comentario muy curioso. Dice, bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero. Está diciendo, bueno, había un mundo distinto en que caballeros o felones o caballeros entre sí se enfrentaban, pero dentro de unas reglas de juego. No es como ahora que yo mando un proyectil de artillería, bueno, en la época de él, un proyectil de artillería y mata a García Soladega. Y no sabe quién, ni el que lo ha mandado que ha matado a García Soladega, ni García Soladega porque ha muerto. Entonces él hace una reflexión y dice, bueno, esto ya no, los códigos de caballería aquí ya se nos han ido de las manos. ¿Y por qué se han ido de las manos? Porque estamos en un proceso muy importante, naciente, que es el proceso del nacimiento del Estado moderno, ¿no? Entonces es esa frontera entre el mundo de la caballería y el mundo del Estado moderno. Cervantes, igual que tiene todas estas influencias, luego haré algún comentario si hay más tiempo, respecto al mundo pues iniciático y demás, por otro lado, es un pionero de otros temas, es un precursor, ¿no? Es un precursor de la moral de la enciclopedia, sobre todo de la moral universal, que es un libro que os he traído aquí, muy interesante, es una reflexión, es un intento desde el punto de vista de la ilustración, desde el punto de vista de la razón, por tanto ajeno a cualquier confesión y por a revelación, de fundamentar la moral cívica, la moral del ciudadano. Entonces, y entonces se basa en lo que tienen los hombres de hombres, o sea, en su naturaleza, sí, prescindiendo de códigos ajenos a lo que sería la moral natural, digamos, hablando en un sentido. Y entonces él desarrolla, el barón Holbach desarrolla, en un enciclopedista, ya os digo, desarrolla en este libro que a mi juicio es muy importante, y salvo en temas a lo mejor que tienen que ver con la moral de pareja, que ha quedado ya un poco anticuado, digamos, en lo demás es suscribible totalmente. Y ahora he traído alguna cita de él, lo veremos que cómo tiene su actualidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretende Cervantes? Pues a mi juicio, lo que Cervantes pretende es la realización histórica, social, personal del mundo de los grandes valores metafísicos. En el plano personal era el caballero, que intentaba realizar el mundo de los valores metafísicos, el mundo de lo que representa la dama en la caballería, que no es una pareja solo erótica, solo el erotismo en el sentido sensorial, sino en el sentido espiritual, el sentido platónico, en el sentido del alma. Y es una realización de una serie de valores metafísicos, como la justicia, la voluntad, la belleza, y dentro de un marco de la aristocracia del espíritu. O sea, Cervantes nos va a estar insistiendo que vulgo es el que no sabe, que hay una aristocracia del mérito que no es la de la sangre, no tiene por qué coincidir, está constantemente incidiendo en ello. Entonces, vamos a pasar ahora a ver algunos de los aspectos de los que os he hablado, de los valores metafísicos, de estos aspectos, cómo los trata él. Sacándolo de un conjunto de ejemplos. Y entonces, creo que va a quedar claro esto que estoy comentando. Dentro de este pensamiento político, para realización de valores, hay una serie que tiene que ver con el sistema político y otros que tienen que ver con las personas, con los integrantes. Entonces, desde este punto de vista, Cervantes siempre está hablando de la educación. En muchos aspectos, en muchos momentos del Quijote hace una defensa de la educación como una forma de que la res pública prospere, porque hay republicanos, dicho en el sentido de que se ocupan de lo público y de que tienen una educación y que intentan realizar en sí mismos este mundo metafísico. Y está constantemente también dentro de su forma de trabajar, de comparación, está también criticando, por el contrario, al vulgo, al que no sabe, independientemente de que sean los duques en el caso del Quijote o de cualquier otro personaje. Bueno, vamos a empezar por la voluntad, aunque a lo mejor habría que empezar por otro lado, pero vamos a empezar por la voluntad. Y es que en la cábala española, de la que es heredero estudioso, a mi juicio claramente, Cervantes, y que tiene que ver con el pensamiento filosófico de Schopenhauer en el mundo como voluntad de representación y demás, la voluntad es una base de actuación, o sea, es un valor metafísico fundamental. Si no hay voluntad de ser, de querer ser mejor, pues se acaba casi el invento. Todo lo demás será un poco cáscara, pero no será lo que se pretende desde este punto de vista de progreso de la dignidad humana y de los planteamientos políticos.
pasa de ser el ideal caballeresco, ya lo digo, la influencia del alma de Dulcinea, que tiene que ver con uno de los efirotes de la cámara, que es el corona. Entonces, bueno, lo estoy citando porque quiero insistir en que hay una serie de aspectos heterodoxos en Cervantes, que no son los normalmente tratados, y dentro de la cábala hay una voluntad clara que él desarrolla en el proceso iniciático de Don Quijote a lo largo, sobre todo, de la segunda parte, cuando el hidalgo ya se ha transformado en caballero. Hay una voluntad de ser mejor, de ser mejor en un sentido de realizar todos esos valores en los que yo os estoy comentando. Este tiene que ver, aparte de con la cábala, que sería un poco lo que sería más clásico, más relacionado con lo español, con la tradición esotérica española, con una serie de movimientos, entre ellos el mundo del sacrucismo, que emergen como una de las formas a principios del siglo XVII, y son contemporáneos de la obra de Cervantes. Hay estos movimientos, hay algunos aspectos que pudieran parecer que están inspirados. Tampoco lo tengo tan claro del todo en cuanto a los detalles, aunque hay detalles, por ejemplo, la forma de entrar en la cueva de Montesinos, que es un tema muy importante, tiene que ver con una de las anécdotas o uno de los episodios que cuentan en uno de estos libros de la tradición sacruciana europea. En fin, bueno, puede ser casualidad. No hay suficiente, a mi juicio, cargo como para poder decir tajantemente que pertenecía a ese movimiento rosacruciano, salvo que lo liguemos a lo que he comentado antes, a Bacon, ¿no? A Sir Francis Bacon. Entonces, Sir Francis Bacon sí se sabe históricamente que estuvo ligado a los movimientos rosacrucianos de la época, ¿no? Bueno, entonces, pues hay esta forma de trabajar, pues tiene que ver con lo que se llamaría ahora un poco la formación de la ciudadanía, o sea, la educación para la ciudadanía bien entendida, ¿no? Fuera de... Y también hay otra cosa curiosa, lo he traído aquí, porque a principios del siglo XX, Joaquín Costa, después de la gran crisis del 98 en España, se plantea cuáles son los problemas de España. Entonces hace una encuesta muy famosa en el Ateneo de Madrid sobre oligarquía y caciquismo. Y entonces presenta a varios personajes de la época, le contestan distintos autores, políticos, filósofos, intelectuales, escritores y demás. Y entonces Unamuno insiste en el tema del hombre, en el mismo sentido que Cervantes. Dice, no tanto leyes cuanto personas nos hace falta, no ideas sino hombres. Lo semejante engendra lo semejante, las ideas no hacen más que ideas, solo los hombres hacen hombres. Lo que ocurre es que el instrumento con que los hombres hacen hombres son las ideas y que sin hombres no hacen ideas las ideas. Insisto, si no hay personas, si no hay voluntad, las ideas no quedan en el aire. Y cualquier sistema político, filosófico que se base en ideas quimeras, pues no va a funcionar. Dentro de este planteamiento, insisto, Cervantes está hablando constantemente de la educación como una forma de mover, no solamente de informar, de dar datos, sino de conmover, o sea, de mover hacia un ideal, que se tendría que ver la dama, o sea, de ahí el erotismo que he apuntado antes, que no solamente en el aspecto sensorial. Bueno, él, sobre todo en la Casa del Caballero del Verde Gabán, pues habla, hay un par de discursos maravillosos del Quijote, en el que defiende la vocación sobre el pan y lucrando, y defiende esta lucha, este ánimo por educar, por ser mejor, por aprender, por la poesía, por el arte, por la búsqueda del saber para ser mejor. ¿Cuál es la idea? Resumiendo, la suerte del éxito o el fracaso político depende tanto de los hombres como del sistema. Sin suficientes hombres bien formados, cultos, honrados, no puede funcionar bien ningún sistema político institucional, por muy perfecto que pudiera parecer en lo teórico. Y gran parte de nuestras calamidades actuales, tal como yo las veo, se encuentran en el descuido de la formación y de la cultura española, ¿no? Bueno, pues voy a pasar ahora, en fin, creo que esto es suficiente desde el punto de vista de la voluntad para haceros una idea del pensamiento cervantino. Voy a pasar al tema de la libertad. ¿Cómo considera Cervantes el valor metafísico de la libertad? Bueno, Cervantes se muestra decidido admirador de la libertad de Italia, reconoce que en Alemania se vive con más libertad de conciencia,
y trata, como luego vamos a ver también, asociar la libertad a la responsabilidad de los propios actos. Recordemos que Cervantes se jugó la vida varias veces para escapar del cautiverio de Argel. O sea, esto no es solamente retórica, sino que él hay una frase que le ha puesto en letras de oro, porque creo que debemos tenerlas todas presentes siempre. Dice: la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe arriesgar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Esto está escrito en una época en que a lo mejor era más difícil hablar de estas cosas. No está escrito en estos momentos, puede ser, bueno, pues... Desde un punto de vista metafísico, el Zohar, yo aquí he puesto en la portada, dentro de las versiones del Zohar, para los que no sabemos hebreo ni arameo, y no, tenemos que basarnos solo en traducciones, pues hay varias traducciones del Zohar, unas más completas que otras. El Zohar es un libro complicado, es el libro de la Cábala española. Hay otros libros dentro de la Cábala que no son españoles propiamente. Este se desarrolló en España por Moisés del León, casi todo parece ser que en Arévalo, hacia el año 1300, en Ávila y algo en Toledo también. Bueno, en el Zohar, en esta versión, he puesto esta portada porque es una versión muy bonita, es una versión resumida y tiene un prólogo precioso de Miguel de Unamuno. Esta versión es del año 34 y es de un doctor sefardita, Ariel Bension, y entonces es muy interesante. Entonces explica la relación entre la libertad y el problema del mal, que es un problema muy importante desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, resaltando la condición sagrada del hombre, os voy a leer un momento un par de párrafos. Dice: los mundos de la emanación y de la creación permanecen encima del trono de Dios. Allí es imposible distinguir a Dios de la Shekinah, porque allí todas las cosas son uno, la unidad. Pasamos a la dualidad dentro de los esquemas esotéricos habituales. Pero debajo del trono, dentro de la ortodoxia, sería la creación. Pero debajo del trono, los mundos de formación y de acción, empiezan las distinciones. Como todo pecado que el hombre comete da vida a un demonio, estos demonios son la barrera que se interpone entre él y la Shekinah. Pero nosotros hemos visto que el deseo del pensamiento supremo fue que cuando el hombre se arrastró a sí mismo al pecado y muerte, se le permitió el libre albedrío, de manera que pudiera poco a poco elevar a sí mismo, así como a los mundos inferiores, al estado de los superiores. Pero el libre albedrío sería imposible sin la tentación al mal. De aquí que la Shekinah prefiera sufrir las penas de la invasión de los demonios más bien que debilitar las probabilidades de felicidad eterna dadas al hombre. Está ligando el mal, la existencia del mal, como el mal aparente al menos, con la libertad, con el libre albedrío humano. Si desapareciera el mal, a lo mejor es porque desaparece el libre albedrío. Sí, estos dos polos creo que hay muchos más autores que lo ven, pero bueno, creo que era interesante exponerlo como desde el punto de vista de la Cábala. El tema de la justicia lo desarrolla Cervantes mucho, porque además lo pasó muy mal. Cervantes fue un personaje que sufrió la persecución de la justicia muchas veces, por unas razones por otras. Estuvo excomulgado, no sé si fueron 2 o 3 veces, porque he leído las 2 versiones. Detenido por yo no sé cuántas, algunas por razones que tenían que ver con su oficio de alcabalero, y otras por problemas de tipo un homicidio en Valladolid, que coincidió que él vivía al lado de la casa donde él vivía en Valladolid, de un noble, este señor Gaspar de Peleta, que parece que tenía relaciones de adulterio con un escribano, en fin, una serie de historias, y se ve enredado él y toda la familia en un asunto oscuro, porque este señor fue a morir a las puertas de donde vivía él. Entonces, bueno, este es un caso que no es tan conocido como los habituales por problemas de rendición de cuentas, digamos, ¿no? Bueno, pues él padeció los problemas de la justicia. Entonces, es muy interesante porque las reflexiones que se hace Miguel de Cervantes de su época, o el Mateo Alemán, otro autor de novela picaresca, pues tienen cierta actualidad. Yo no soy jurista, aquí hay eminentes juristas y bueno, podrán... Luego en el momento que más tarde podremos hablar hasta qué punto muchos de los problemas de la justicia que va a hablar Cervantes siguen siendo así o no. Hay una diferencia entre Cervantes y Mateo Alemán, quizá, y es esa visión del alma y de la dama. O sea, Cervantes salva lo espiritual en el hombre, tiene una visión vertical, y en el caso de Mateo Alemán yo creo que es más bien horizontal. O sea, aquí no nos salva
no nos salva la espiritualidad, el mundo es un desastre, diríamos, la angustia de vivir, que diría Sartre o demás, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia muy notable. Luego está lleno de referencias. Yo he traído aquí una porque siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es cuando van a Barcelona, pues hay una serie de ajusticiados que se despiertan y están en los árboles colgados una serie de gente. Dice, estos pies que tientas sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge de 20 en 20 y de 30 en 30, por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona. Espero que no haya ningún catalán aquí que se me enfade. O sea, liga el que haya mucho bandolero con estar cerca de Barcelona. Luego entraremos de forma más explícita en los consejos de Don Quijote a Sancho, que son fundamentales para explicar sus planteamientos políticos desde un punto de vista más práctico. Pero hay una serie de normas generales o de principios generales que le da. Una de ellas es que no se guíe por la ley del encaje. La ley del encaje pues, es el encajar las sentencias a lo que quiere el juez o a lo que quiere el poder, de algún modo, ¿no? Entonces es una interpretación sui generis del derecho y del mundo de la justicia. Pues es lo de mancharse la toga con el polvo del camino y cosas así de ese orden, a lo mejor, ¿no? O sea, es una visión un poco retorcida de la legalidad para que encaje en lo que queremos que encaje. Hay otra frase muy bonita que dice: hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Y cuando pudiera y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor fama la del juez riguroso que la del compasivo. O sea, hay un planteamiento humano, él ha sufrido las consecuencias de la justicia, y él lo ha vivido, y es un planteamiento muy humano cara al justiciable. Bueno, está lleno de referencias. Aquí he tomado una que dice, bueno, aquí dice un galeote, si hubiera podido untar al escribano estaría libre, porque me habría librado. Bueno, la peripecia de la acusación injusta hasta que se resolvió, él estuvo detenido, parte de la familia también. Y en el Persiles pues hace una referencia a una detención también por homicidio injusta. En fin, Cervantes desconfía de la visión de la justicia como algo de leguleyos, de mucha legislación, mucha historia, Y bueno, y para que veáis hasta qué punto es precursor de esta visión de la justicia bastante desolada, aunque él intenta salvarla, ya digo, por un aspecto de espiritualidad. Volvemos al Barón de Holbach. Casi 2 siglos después, en el libro que os habéis visto en la portada de la edición Princes, en español, dice, hace unas referencias que son el pensamiento ilustrado, pero viene a ser lo mismo que dice Cervantes, como vamos a compaginar. Dice, ¿qué ideas claras y verdaderas de equidad natural podrían sacar los pueblos de ese agregado confuso de costumbres y de leyes injustas, contrarias a la razón, caprichosas, oscuras e inconciliables, como son las que forman en casi todos los países la jurisprudencia y las reglas de los hombres? ¿Qué recursos pueden hallar los ciudadanos en una jurisprudencia capciosa, que solo parece favorecer la mala fe, los empréstitos y contratos fraudulentos, las mayores picardías y los artificios más a propósito para desterrar la probidad de los tratos y de las obligaciones recíprocas de los ciudadanos? ¿Qué confianza puede tenerse ni qué protección encontrarse en leyes que dan lugar a trampas y enredos interminables, que arruinan a los pleiteantes, engordan a los curiales y facilitan a los gobiernos el cargar impuestos y derechos sobre las disensiones y pleitos eternos de sus súbditos? O sea, esto es una reflexión que se hace a finales del siglo XVIII y se la hacía Cervantes, y que probablemente y por desgracia podamos seguirnos haciendo. Cervantes es partidario del principio indubio pro reo. O sea, entonces le dice el propio, en un momento determinado, Sancho se acuerda cuando está ejerciendo de gobernador, dice, se me vino a la memoria un precepto, entre otros muchos, que me dio mi amo Don Quijote la noche antes de que viniese a ser gobernador de esta ínsula, que fue que cuando la justicia estuviese en duda me decantase y acogiese la misericordia. El principio clásico de indubio pro reo. Y Sancho juez se muestra habilidoso para llegar a una sentencia justa, aun cuando sus métodos no sean muy ortodoxos, desde el punto de vista, digamos, del derecho procesal. Pero aquí, más que la ley del encaje, hay discrecionalidad. O sea, yo entiendo, por lo menos en las peripecias de Sancho, que más que hay ley del encaje, en el sentido de intentar encajar una sentencia que sea grata al poder, lo que hay es un intento de llegar a una sentencia justa por los caminos que a él se le ocurren, que evidentemente, como es una persona muy inteligente pero analfabeta y no conoce las leyes, pues son muy sui generis, pero sumamente eficaces, porque realmente en todas las sentencias que él falla, pues falla, entiendo, con gran sentido de la equidad.
Bueno, hay una reflexión sobre en este mundo de la realización de los valores metafísicos, hasta qué punto las instituciones ayudan o entorpecen el desarrollo político. Problema muy importante. Todas las instituciones, toda esta energía que se lleva a las instituciones de las personas, energía en un sentido amplio de la palabra, sirven o no sirven, o cuáles sirven y cuáles no. Entonces, hay veces que las organizaciones y las instituciones son un obstáculo. Quiero comentar una cosa que se suele decir de otra manera. Él, cuando está buscando a Dulcinea, insisto, Dulcinea es el alma, el universo de los valores metafísicos, lo espiritual. Bueno, esta foto, que está tomada de una publicación de 1920 aproximadamente, es una foto que de acuerdo con la tradición de allí del Toboso, se supone que ese sería el Palacio de Dulcinea. Lo digo como curiosidad. Veis el señor, que evidentemente no es de la época de Don Quijote, sino es un personaje también curioso. Y entonces dice Don Quijote, y lo dice, la I de iglesia es con mayúscula. Yo lo compro en la versión Princes, es con mayúscula, no con minúscula. O sea, buscando el alma se tropieza con el aparato material de la iglesia. Dice, con la iglesia hemos dado Sancho. Entonces esa frase, que muchas veces saca fuera de contexto, es una crítica muy radical y muy furibunda, y sobre todo en la época que está hecha, como buscando el universo de los valores metafísicos se tropieza con el aparato material o sea, la edificación material de la Iglesia Católica. Lo pongo como un ejemplo de esta sensación. También critica la figura de Santiago Matamoros. Bueno, la figura de Santiago Matamoros había cambiado porque había habido una serie de abusos en el Camino de Santiago, y entonces se había prohibido usar el hábito o sea, representar a Santiago con el hábito de peregrinos. Hubo una pragmática de Felipe II en la que prohibía para evitar abusos y demás. Entonces, en la iconología hay un cambio a final del siglo XVI en la iconología de Santiago. Y bueno, pues Cervantes es más partidario de Santa Teresa de Jesús, porque además es escritora, que de Santiago Matamoros. Y entonces también critica la razón de Estado en defensa de la libertad. Y dice, así se rechaza la expulsión de los moriscos, y pone en boca del morisco Ricote que el destierro la pena más terrible que nos podía dar. O sea, la figura de Ricote, del morisco Ricote, que tiene que ver, bueno, con la expulsión de los moriscos, como sabéis, durante el reinado de Felipe III, Ricote es un personaje muy patético, ¿no? Es un morisco que se ve expulsado, entonces tiene que volver incógnito, en fin. Me vais a hacer la gracia de que no os lo lea porque me estoy quedando afónico, como viste, ¿no? Pero bueno, es una nostalgia de la patria escrita por un personaje que no es un ortodoxo, es un morisco expulsado y que se ha tenido que ir y volver. Probablemente aquí no tanto, está hablando de los moriscos, pero está hablando también de los judíos, que fue una expulsión un siglo antes. O sea, aquí hay, yo creo, una referencia histórica a una anterior expulsión. En todo caso, critica la razón de Estado. O sea, dice, bueno, el morisco tiene derecho a estar en España. Y la expulsión por razones de Estado. No por un delito cometido en concreto, por un pasaje determinado. El tema de la belleza, pues realmente si nos metiéramos a hablar del tema de los valores estéticos en Cervantes, pues ya no tendríamos, se acabaría el tiempo, y entonces me vais a permitir que pase un poco de lado dentro de los valores que estábamos hablando, porque es un mundo muy complicado para intentar exponer lo que entiendo que debería ser una primera interpretación del mundo estético de Cervantes. O sea, que como resumen, Cervantes busca una cierta realización de los valores metafísicos. Y entonces, pues una concepción de la política dirigida a esa realización y a la promoción de la dignidad humana, no como algo pragmático. En cambio, esto lo he traído porque está tomado del libro de Romanones, las memorias del conde Romanones. Romanones es un personaje muy equívoco, un político profesional de la anterior restauración, que fue uno de los que dejó vendidos a su majestad Alfonso XIII en abril del año 31. Y entonces explica, igual que está la visión cervantina, la visión, digamos, espiritual, que tiene una serie de mundos, esta es la visión pragmática, la visión de la política como arte de manejar. Dice, lo indispensable para gobernar no se aprende en los libros, todo depende de la inspiración de cada momento. Dice, no es que no sean provechosos los libros, lo son en alto grado, pero quien gobierna puede aprovecharse de cuanto encierran los libros sin haberlos abierto,
Para ello ni aún tiempo debe tener. Basta con que haya a su lado alguno que se queme las cejas en sus lecturas, un técnico, que los técnicos son utilísimos cuidando de no sacarlos de su esfera, porque fuera de ella son harto peligrosos. Y dicen, la vida y sobre todo en el gobierno constituye especial talento saber aprovecharse del talento de los otros. Esta es la visión, diríamos, contemporánea de un personaje, un político muy famoso, muy influyente en su momento de la monarquía española durante el reinado de Alfonso XIII. Como veis, es una visión absolutamente opuesta a la anterior. Pero bueno, pues entonces volvemos después de esta incursión a la ilustración y a un representante de la política española del siglo XX, y volvemos a enfocar la visión de Cervantes. Hace falta una reforma político-religiosa de la sociedad para que no sea obstáculo del desarrollo político y del desarrollo de las personas. Aquí esta fotografía está tomada de la iglesia de Santiago, como os habéis fijado. Y eso es muy curiosa porque la figura que está en la jamba está enseñando un ciclo de oros, que es una invitación a pasar el umbral del espíritu. Y esta es la iglesia aquí de Santiago, en la Ciudad Vieja. Bueno, o sea, lo que comentaba antes, no puede haber república si no hay verdaderos republicanos. O sea, no hay cosa pública, dependiendo de los valores de las personas, están los valores de la sociedad. El antiguo régimen, en cierto modo, era un obstáculo al desarrollo moral de la sociedad. Y muchos personajes y muchas instituciones en ese momento de transición, como digo, intentan cambiar este sistema, intentan buscar sistemas más libres. Dentro de esta moral, que tiene una visión laicista, ya hemos hablado con lo de Holbach, hay una cosa muy interesante que son las relaciones de pareja. Cervantes defiende el matrimonio natural, dirigido a la felicidad, critica de algún modo las uniones forzosas por razones sociales, en que hay mucha diferencia de edad o de posición. Entonces es curioso que las heroínas cervantinas, igual que las mozartianas, suelen ser de mayor nivel, de mayor ilustración que los hombres. Es curioso que entonces tanto en la flauta mágica, como pasa eso, como en el Quijote, pues está esta visión del papel de la pareja, y es una visión que es curioso también en que la tradición se expone de una manera pues festiva, humorística, desenfadada, un poco accesible a todos. Bueno, luego ya vamos a pasar a lo que sería el desarrollo más concreto del planteamiento político de Cervantes, que son los consejos a Sancho Gobernador, que tienen planteamientos pues un poco parecidos a los de Platón. Platón, sabéis que en su ingente obra dedicó tiempo a la cuestión de la política, e incluso a la política en un sentido práctico, porque él intentó ayudar a Dion de Siracusa, o sea, para que cambiara los sistemas de gobierno en Sicilia. Entonces dice, esta frase a mí me parece muy buena. Afortunadamente no tenemos ningún alto político aquí como para que se nos enfade. Dice, los problemas del mundo nunca tendrán solución si los poderosos no se rodean de sabios que los aconsejen, siendo así que siendo poderosos es casi imposible que ellos mismos sean sabios. O sea, entonces esta frase que es de Platón, pues me parece que es muy interesante para ilustrar el pensamiento de Cervantes, porque Don Quijote va a hacer de Platón y Sancho va a hacer de Dion de Siracusa en la aventura en la aventura de la ínsula, del gobierno de la ínsula. Bueno, entonces entramos en una cosa que es fundamental, y no me quiero entretener ya mucho porque me estoy pasando un poco de tiempo. Dice, primeramente, hijo, has de temer, o sea, son los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando le hacen gobernador. Lo hacen gobernador para burlarse de los dos, tanto de Don Quijote como de Sancho. O sea, hablando del vulgo, los duques, que no son aristócratas en el sentido que de lo mejor, sino aristócratas en el sentido de la sangre, un título heredado. Dice, primero has de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Primero hay una referencia a algo externo. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, porque es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. O sea, hay dos primeros principios fundamentales. Uno, una referencia externa, que él la pone en el temer a Dios, en el temor de Dios, que ahora una referencia tiene que ver con la sabiduría. Y la otra es, ¿cuál es nuestra relación? Yo sin estar con el ropaje de gobernador,
¿Qué relación tengo yo en mi conciencia con esa sabiduría, con ese temor o con ese respeto a algo distinto? Algo distinto que puede ser pues una constitución o tal. Bueno, aquí he tomado unas referencias de en qué se basa Cervantes en las referencias de la sabiduría y demás. Son del Zohar también y son del Eclesiástico de la Biblia. Bueno, esta misma visión, esta misma concepción es un poco la de Cicerón. Dice, los hombres pueden hacer bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Se pregunta Cicerón. Hay algo externo, hay una ley moral, hay una constitución, hay algo que es ajeno, que nosotros no podemos cambiar. O sea, no entra dentro de la esfera de lo político. Es una referencia de un universo distinto, que es lo que se plantea Antígona. Antígona también es un arquetipo de la conciencia, de la condición sagrada del hombre. Y entonces le dice a Creón, al tirano, semejante ley, sabes que no podía enterrar al hermano, tal, no ha sido promulgada por Zeus ni por la justicia, y los decretos del hombre no pueden prevalecer contra las leyes no escritas, obra inmutable de los dioses, que no son de hoy ni de ayer, sino que existen desde todos los tiempos. Mi corazón se ha hecho para amar y no para aborrecer. O sea, es nuevamente la visión ilustrada, pero de un autor griego anterior al cristianismo, del mundo clásico. También es muy curiosa la definición de Goethe, que considera que la falta de dominio de uno mismo y la autocracia están unidos. O sea, esa falta de respeto a una ley exterior o a una visión exterior con la falta de control de las propias pasiones están unidos. Quien no se domina a sí mismo y gusta de someter a otros bajo su poder y voluntad. Cosa que suele pasar cuando se estudia el perfil de todos los tiranos, suele pasar eso. Hay una clara identidad. Bueno, pues esto del temor de Dios, bueno, está escrito en el siglo XVII. Es una reflexión espiritual, una ley natural, un código de conducta, un sistema axiológico, una constitución, en fin, esto ya podemos interpretarlo en un sentido más amplio Y bueno, pues la segunda condición del buen gobierno es la indagación esta personal en relación con ese principio superior, es el conócete a ti mismo del templo de Apolo en Delfos, la pregunta del Grial, ¿tú a quién sirves? La amonestación de un faraón, esto está tomado del Antiguo Egipto, si eres mirado como un poderoso señor, no dejes que tu corazón se engría por causa de tus riquezas, pues el autor de ellas es Dios. O sea, no te subas tanto a la poltrona, que al fin y al cabo no todo lo que pasa es obra tuya, para bien, para mal fácilmente sí. Es decir, la tensión dialéctica entre pauta moral y nuestra propia capacidad para actuar en las diferencias contingentes. Por eso le recuerda a Don Quijote a Sancho, lo de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. O sea, insiste nuevamente. Bueno, hay una referencia otra vez a la aristocracia de la sangre se hereda, la virtud se conquista, se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Esto está escrito en una época que de escribir esto tenía su miga, porque era un mundo, incluso para poder escribir, él tenía que encomendarse algún dedicatario poderoso y famoso que le protegiera y le patrocinara un poco la obra. O sea que, bueno, tiene su mérito que está hablando de una manera tan clara. Sancho lo entiende y entonces le dice, bueno, yo tengo pocas letras, pero tengo lo suficiente como para poder ser buen gobernador. Gobernar en esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar coche, frase muy buena. Esta frase es buenísima. Bueno, también hay un aspecto clave del Quijote que no vamos a entrar ahora, que es el momento clave, es la derrota en la playa de Barcelona, que es el oriente geográfico, es el este, el oriente, y el solsticio de verano, el San Juan, el tiempo y el espacio sagrados, que es cuando se produce la derrota de Don Quijote. Y un poco antes, en los días anteriores, en casa de Antonio Morena, hay una historia que tiene que ver con la metapsíquica, fraudulenta en este caso, en el que le preguntan a una cabeza parlante, que es un fraude, porque hay una persona de dentro, dice, bueno, ¿quién soy yo? Y entonces la persona dice, tú lo sabes. O sea, pero es muy interesante, más allá de la anécdota metapsíquica, es muy interesante si uno sabe o no sabe quién es. Y bueno, pasando de los abstractos, pues le dice que tenga atención a otras cuestiones. Dice, para la voluntad del pueblo, eso ya entra en recetas concretas, diríamos, programa político, un poco presente. Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, trata de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fastidie el corazón de los pobres que el hambre y la carestía. Estamos hablando ya de terceras cosas, ¿no?
No, la economía no es lo primero. La economía es una derivada de otras cosas. Y otro aspecto de gran actualidad es el de la proliferación de leyes, sobre todo ahora que hay tantas autonomías y cada uno legisla, entonces cada vez hay más leyes y más historias. Porque mucha gente piensa que porque se haya legislado algo ya va a funcionar y ya se va a poder dotar económicamente y ya va a funcionar. Entonces, contra esta visión, ya Tácito decía que la multiplicidad de las leyes como es una señal cierta e infalible de un mal gobierno y de un pueblo corrompido. Caramba, palabras mayores. De modo que Cervantes le dice a Sancho, mira, si hicieras leyes, las hicieras procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y se cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si así no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad de hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardase. Magnífica frase porque es absolutamente de actualidad. Nosotros, yo creo que en España nadie sabe cuál es la normativa vigente, sobre todo en determinados aspectos técnicos. Esto ya se convierte en una cosa casi imposible. Y aquí hay ingenieros que me podrán dar la razón porque llega un momento que no se sabe qué es lo vigente, o hasta qué punto es vigente algo. Y entonces, bueno, llega un momento que, bueno, pues no se sabe lo que hay que aplicar y esto es un follón. Y en parte, pues es una proliferación indebida de normativa y legislación. Luego también le exhorta a que sea reservado, a que tenga una prudencia personal. Dice, no te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso y mujeriego, ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te traten tu inclinación determinada, por allí te darán batería, hasta derribarte en el profundo de la perdición. Cuidado, no muestres tus puntos flacos, porque la corrupción va a ir a por ti. A lo que el buen Sancho le contesta, hasta ahora no he tocado derecho ni llevado coche. Frase buenísima también, que no todo el mundo podrá decir. Cuando Sancho dimite y se despide de la ínsula, se niega a dar su nueva residencia. Le piden que diga dónde va a estar. Dice, ¿para qué voy a dar la residencia si yo me voy desnudo? Entonces no tengo por qué darla porque he gobernado como un ángel, no me llevo nada, ¿no? O sea, no vayáis a buscarme que no hay lugar. Sancho, pues en todas las peripecias, no voy a entrar porque, bueno, están en el Quijote, como sabéis, además es muy divertido de leer, este tramo es especialmente interesante y divertido. Entonces hay una serie de peripecias en las que sale pues muy bien parado Sancho, pese a las burlas, pese a los intentos de ponerle en situaciones difíciles y demás, pues sale perfectamente bien parado, ¿no? Y en cambio quien sale mal parado son los duques, que las han puesto a los dos en ese lío. Y entonces, al final, Sancho, para resumir, Don Quijote le dice a Sancho, ven tú con segura conciencia y digan lo que dijeren. Nuevamente, otra vez, la libertad de conciencia y el respeto a la conciencia como valor fundamental del sistema político. Bueno, la relación entre los duques y Quijote y el Quijote y Sancho pues es un poco parecida también a la que Cervantes tuvo con una serie de aristócratas y de poderosos a los que él sirvió. El cardenal Acquaviva, Duque de Béjar, el conde de Lemos, hay una serie. Cervantes no sé si es que en su forma de ser era un poco digno de más, o no sé exactamente, poco servil, o poco alabancioso, pero no le iba demasiado bien tampoco con los aristócratas. Aunque es curioso que muchos de los dedicatarios de sus obras son conocidos hoy porque son dedicatarios de las obras de Cervantes, que son las paradojas de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una serie de referencias en esta misma línea, que un rey no solo podrá ser bienaventurado despreciando el rey su propia ganancia, que es una frase muy, muy interesante también. Y bueno, pues el ejercicio de la virtud a través de la voluntad. Para rematar esto, ya no me quiero extender más, porque me gustaría que comentarais lo que os parece y, en fin, intervengáis más adelante. Sí quería rematar este asunto con 3 pinceladas de las novelas ejemplares, aunque la mayoría está tomada del Quijote, hay 3 pinceladas de las novelas. Esto es la edición Princes, también la portada de la edición Princes de las novelas ejemplares de 1613, un poquito antes de la segunda parte del Quijote. En el coloquio de los perros se insiste en la visión descarnada de la falta de honradez de los que tienen algún poder. O sea, esto aquí sale la herida sangra. En Rinconete y Cortadillo nos muestra la cleptocracia organizada por parte de la clase dirigente de la España eterna, y en La gitanilla deja una llamada a la responsabilidad personal e individual. Este es el coloquio de los perros en la edición Princes. Bueno, en el coloquio de los perros insiste en esa visión descarnada.
el honrado perro pastor, bueno, solamente hago referencia a uno de los aspectos, ve cómo le dicen, viene el lobo, se matan las ovejas, los perros salen a buscar al lobo, luego cuando vuelven al redil, las ovejas están muertas, y resulta que quienes los han matado son los malos pastores que tenían que protegerlas. Entonces es una reflexión terriblemente dura la que hace Don Miguel de Cervantes aquí, y es lo considera un mal endémico. O sea, el pueblo español de algún modo está sometido a la codicia y cuando no al crimen de ciertos dirigentes. Y esto es un problema de la historia de España. Y hay otro aspecto también interesante en el coloquio de los perros que tiene que ver con la conciencia del lenguaje, ¿no? Los perros no hablan, pero aún es más raro que que tengan conciencia de que hablan. O sea, ni hablan ni aún más raro que sepan, que sean conscientes. O sea, hasta qué punto el lenguaje tiene que ver con la conciencia y hasta qué punto nosotros somos lenguaje. Otra reflexión muy interesante. En el Rinconete y Cortadillo se explica el funcionamiento del clan de Monipodio en la ciudad española más importante de la época, era Sevilla, como sabéis, por todo el tema de la casa de contratación y la entrada y salida en las relaciones con América. Por lo menos la oficial y la normal, si no había naufragios o problemas. Entonces, aquí en esto del clan de Monipodio es sumamente gracioso, pero es terrible. Al mismo tiempo que te ríes, pues tiemblas después de haber reído, como decían en la Codorniz, ¿no? Entonces Cervantes explica de un modo novelado el contubernio criminal entre AMPA, aparato del Estado y determinadas autoridades. Las instituciones españolas como una muestra, como falsedad, como disimulo, como cáscara vacía, como burla de su razón de ser y cómplices por acción o omisión del saqueo de la sociedad a la que debe servir. Aquí está compinchados el policía, el juez, el no sé qué, aquí todos están liados y tal. Y se ve también que los funcionarios, bueno, no todo el mundo, evidentemente, los que cita aquí en relación con este caso y pone de ejemplo, pues son o desmotivados o venales o ignorantes, pasan y en vez de defender el derecho, pues están colaborando con el clan de Monipodio. Es muy interesante y, por desgracia, creo que sigue siendo de algún modo de actualidad. Bueno, entonces, esto es otra cosa también muy curiosa, ¿no? Dice, la congregación de Monipodio se dedica al robo y al pillaje, pero bajo la vocación de María Santísima. Es una organización perfecta en su clase en la que, además de una variada y esclarecedora, amena y divertida tipología de elementos del AMPA, aquí hay una serie de oficios dentro del AMPA, nos faltan los funcionarios de policía y justicia, que deberían reprimir los mismos delitos de los que se benefician, y que son los que están compinchados en muchos casos. Y hay una reflexión muy interesante. Desnudo de cualquier sentido moral, la realización de toda clase de trabajo se aborda allí de un modo técnico, como algo profesional, que es preciso hacer bien, según una serie de reglas fijadas por Monipodio. O sea, no hay la referencia moral que hablábamos antes a un sistema metafísico, sino, yo hago bien robar. Y soy bueno. Y entonces aquí hay un diálogo entre dos pillos de Monipodio. Dice, cosas nuevas para mí, que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. Se sorprende uno de los pillos. A lo que contesta otro pícaro, señor, yo no me meto en teologías, lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios. Si no fuera anacrónico, pues esto nos parece recordar algunas instituciones religiosas, ¿no? que hablan de la santificación del trabajo sin tener en cuenta la naturaleza de este. Y cuando hablo de, es el fin no justifica los medios, no, el que hagas bien técnicamente algo no significa que sea justo, ni benéfico, ni razonable, ni bueno, ni nada de ello. Hay una referencia también, esto quizás pueda entenderse también desde otro punto de vista, y es como una visión un poco profética, más abstracta, de lo que es el desarrollo de la economía como ciencia alejada primero de la ética y en cierto modo luego de la realidad concreta. O sea, hay dos aspectos en que frente a la Escuela de Salamanca, que son los primeros estudiosos de la economía moderna, por decir, se plantea un desarrollo en que la ciencia se busca un isomorfismo con la mecánica newtoniana, o sea, con un aparato metodológico, conceptual, cada vez más abstracto, que lo divorcia de la moral, de la conducta humana, de la ética, y también termina divorciándolo de la realidad, porque al final no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Y ahora no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, y lo que sabemos pues es bastante triste también, incluso ahora, ¿no? O sea, que aquí hay una visión dentro de ese aspecto de no puede ser técnico solamente la profesión, ¿no? O sea, detrás de la profesión hay moral, hay un servicio a la sociedad, un servicio a la humanidad, y si no, pues no se puede llegar a situaciones completamente aberrantes, como es el caso que estamos. Y luego la gitanilla, Cervantes nos ofrece una peripecia personal,
Pero sí he traído a colación una frase de la gitanilla, y dice, yo pese a todo, pese a mi situación, yo pienso fabricarme mi suerte y ventura buena. Cuidado, o sea, independiente de cómo está el patio, que está mal, hay una referencia a la voluntad, una referencia al querer, que debes tener un saber también, para que sea ilustrado el querer y no ser ciego, pero hay una visión de responsabilidad asociada a la libertad y a la voluntad. Yo pienso fabricarme mi suerte y ventura. Bueno, hasta cierto punto las cosas dependen de mí, por lo menos en mi ámbito más allegado. O sea, no es decir, depende, ya lo arreglará. No, depende de mí. Y esta frase de la gitanilla me parece que es muy importante, que tiene que ver con una idea también de esperanza, en el sentido de que hasta cierto punto algo podemos hacer y depende de nosotros hacerlo. Y bueno, pues vamos a quedarnos con esta visión esperanzada para contrastar lo de Monipodio como punto final del acto de momento. Y con mucho gusto pues me gustaría que comentarais lo que os parece y aportaréis lo que consideréis oportuno. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Gracias. A ver. ¿Qué os parece? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? A ver, Fran. A ver. A mí me parece que, resumiendo un poquito todo, Cervantes, por lo que yo he entendido, se pueden encontrar dos caras de la moneda. Sí. Analiza como nadie, creo que es muy actual, Sí. los problemas, aunque yo no comparto ese pesimismo histórico de que España es algo diferente y que tengamos que tener problemas propios, más bien es algo universal. Define perfectamente con un gran anticipo, la verdad, pasmoso, Sí. los problemas, pero también me quedo con la parte final de la solución, y también creo que es un gran precursor de la idea liberal, en Claro. concepto más amplio de la palabra, de la responsabilidad individual, Sí, sí. y de solucionar los problemas por uno mismo. Entonces, me parece, no sé, hay más gente en la sala y todo el mundo lo podrá opinar, pero creo que si todos tenemos en la cabeza ejemplos actuales que podrían encajar perfectamente en esto. Y sí me gustaría decir que, con todo cariño, una pequeña maldad, no sé si ha sido un lapsus, pero a lo mejor porque hablabas de la anterior restauración española. sí, esta es una. Me preguntaba yo si crees que estamos en una actualmente también. Pues hombre, sí, evidentemente, eso desde el punto de vista técnico hay una restauración, no la de 1875, sino la de 1975. O sea, está claro el punto de vista técnico, sin entrar en más analogías y, en fin, o diferencias, ¿no? Eso está claro que es una anterior, es una restauración, y muchos de los problemas se repiten. O sea, claro, siempre es distinto, ¿no? Pero muchos de los problemas se repiten. Por cierto, en cuanto a la diarrea normativa, es evidente que seguimos en ella. Sí, no he usado yo esa palabra por eso, pero estamos en ella. Sí, no, eso está claro, ¿no? El tema de la libertad es muy importante. O sea, yo he insistido en él, y además él lo fundamenta pues en un aspecto metafísico. O sea, no es solamente ser liberal, vamos, porque pensemos que el Estado debe tener una influencia en determinadas cosas, pero nada más, y no pasarse, y no abusar, que no hay una hipertrofia estatal, sino que el tema de la libertad, teniendo una serie de valores metafísicos, es fundamental porque tiene que ver con algo tan importante como la razón de ser del hombre. O sea, ¿qué sentido tiene el hombre en la vida humana? O sea, tiene que ver con la libertad. Y por eso, de acuerdo con la metafísica del Zohar, dice, es que perdona la divinidad, en fin, en las palabras del Zohar, pero bueno, esto podría en cualquier confesión religiosa, cualquier sistema religioso. La divinidad prefiere el mal, la existencia del mal aparente, a cargar a la esclavitud, a cargarse la libertad. Y por tanto, cualquier sistema político, que sea liberal, que sea cervantino, que sea debe enfocar la libertad y defender la libertad incluso frente al mal. O sea, en ese aspecto, que quiero decir. Con esto no decir que no haya leyes y que se combata el mal, como hacen los caballeros, combatir el mal, pero siempre con una referencia de los arquetipos del alma, ¿no? Del valor, mundo de los valores espirituales. Porque es que eso es básico, es metafísica, es conocimiento, es epistemología profunda, o sea, la libertad asociada al mal. Por tanto, aunque haya mal, no me puedo cargar la libertad. Es un problema, vamos, completamente de acuerdo con lo que has dicho. Y es una restauración esta también, vamos, yo creo que es una restauración hasta cierto punto, vamos, es que para no desviarnos es un tema interesantísimo, pero para no desviarnos. Gracias, Fran. Rogelio, José Luis, venga, decir. Antonio, a ver. Bueno, Alfonso, en primer lugar, enhorabuena y mi felicitación porque creo que nos has deleitado el tiempo que ha pasado, además por casi
que tiene una serie de derivaciones de tal intensidad que son perfectamente superponibles a la realidad en la que nos desenvolvemos hoy. Entonces, de alguna manera, todas esas huellas de miseria que observan esa sociedad española, y concuerdo con Frank, que no son atribuibles exclusivamente a la realidad española. Sí, sí, no es. En aquel momento España era madre de un montón Claro, de naciones, España era. esas naciones heredaron en gran medida las grandezas y miserias que nosotros portábamos Sí. en nuestro trayecto, ¿no? Sí, realmente hay ese metalenguaje que se usa en Cervantes y que usan todos sus coetáneos, donde evidentemente el hacer valer esas opiniones tenía un riesgo. Evidentemente. Aún a día de hoy. Sí, sí, como ahora, sí, sí. Tiene riesgo Sí, sí. en muchos aspectos, y hablamos Sí, sí. incluso de lo políticamente correcto. Efectivamente. Para no apartarnos. Sí, sí. Entonces lo políticamente correcto era otra cosa, pero bueno. Hoy, Sí. no con riesgo a lo mejor de la vida, Sí. por lo menos en lo inmediato. En aquel momento sí, Sí, a sí, la sí. vida, evidentemente. Bueno. Yo creo que la grandeza, pues tú la diseccionas muy bien. Realmente sería muy difícil hacer algún añadido a lo que No, pero ha sido expresado. Antonio, yo te agradezco, vamos, pero yo lo que pretendía con esta charla es ver que, bueno, estamos en un momento, a mi juicio, bastante crítico en la situación de España y de todo Occidente, ¿no? Están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir, no solamente aquí en el territorio español, o sea, hay cosas que ponen los pelos de punta, como el tema del asesinato de Gaddafi, por ejemplo, ¿no? A juicio, una cosa que, en fin, terrible, ¿no? Entonces, bueno, están ocurriendo cosas y entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? O sea, pues vamos a ver, o sea, intentar superar el desconcierto que podamos tener y buscar los grandes genios, los grandes pensadores, los grandes artistas, qué es lo que nos dicen. Y gran parte de eso es lo que te dices, es que eso es perfecta actualidad. O sea, y lo podemos aplicar pues casi como principio, desde luego, incluso muchos de los programas, tal cual también. Sin entrar en debate, Sí. porque habrá más personas Sí. que hablarán que sin hacer uso de la palabra sería una Sí. impertinencia el impedírselo. Yo creo que es un río al revés, o sea, en el sentido de que no son los afluentes lo que lo hacen grande, sino es como si el río se fuera bifurcando en un montón de corrientes, porque hace un momento Frank invocaba principios liberales dentro Sí. del espíritu. Se Sí. podían Sí. invocar principios socialistas, incluso comunistas dentro de las referencias que hace en alguna vez. Se podían buscar principios religiosos, se podían buscar, o sea, perfectamente podían emerger Sí. su pensamiento, una serie de pensamiento que yo coincido contigo, más o menos vas a entenderlo, que no es un pensamiento exclusivo del personaje No, al que afirma. sino de un movimiento de la aristocracia intelectual de la época, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que a lo mejor se ha tratado incluso de forma reduccionista al hablar del Quijote, al hablar de Cervantes, de forma reduccionista como el príncipe, la Arleta, tal, Sí. dejándole ahí, Sí. sin entrar en el fondo. Claro, es que, vamos a ver. Porque a nadie quizás le interesó. Ahí está. Un libre pensador Claro. en una época. Ahí está, mira, es muy curioso que Cervantes y el Quijote lo rescatara un inglés en el siglo XVIII. Se habían intentado, o sea, no pudieron porque fue un éxito notabilísimo, hubo copias piratas del Quijote, bueno, en fin, ese fue todo un bestseller de la época, ¿no? En pleno términos actuales, fue toda una revolución en el pensamiento, en la literatura española, o sea. Incluso se lo quiso desvirtuar. Sí. Una edición. Claro, bueno, y entonces eso, ahí va, o sea, hay un intento de desnaturalizar el pensamiento de Cervantes, hay un intento claro, y ese intento parte de Avellaneda, que no se sabe muy bien quién era, aunque hay distintas hipótesis, bueno, muchas, casi todas coinciden en que era un clérigo, o sea, hay un intento, entonces se transforma Dulcinea en una prostituta. Lo que hace el Quijote y Sancho es risible, pero no en el sentido del humor cervantino, como una dualidad espiritual que tiene que ver con la contingencia material, o sea, en ese juego, sino como algo risible, como algo ridículo, como algo que como una y encima luego termina el Quijote apócrifo termina con Cervantes en el Nuncio de Toledo, en el loquero de Toledo, en el manicomio, o sea, entonces ese intento por parte de los poderes religiosos de la época de acotar la carga de profundidad que suponía el Quijote y Cervantes se produce.
Incluso yo leí el tiempo, es que no he conseguido no he conseguido la ficha, no sé dónde la puse. Creo que se hizo incluso un acto de fe quemando el Quijote. Pero eso, tomarlo como... O sea, creo que incluso se hizo eso. Pero está claro la maniobra de desprestigiarlo. Y lo resucita un inglés. Cuando Gregorio Mayans y Sescar hace la primera biografía del Quijote, de Cervantes, perdón, es por un lord inglés. No es por... O sea, había quedado un poco ahí. Había quedado un poco ahí en la... Bueno, a ver si no llamamos demasiado la atención. Porque realmente se dieron cuenta. Y eso que la primera parte es mucho menos contundente que la segunda. La segunda está mucho más claro todo el planteamiento metafísico, esotérico, iniciático y demás, ¿no? Y todos estos temas que estamos hablando de la segunda parte. Entonces, pero aún así la primera ya despertó la alarma de determinados poderes. Independientemente que la mayoría de las personas que lo leía, fue un libro de gran éxito, como insisto, que fue para piratear, en fin, bueno, la mayoría de las personas que lo leían se quedaban en el aspecto gracioso, porque realmente es un libro que tiene mucha gracia además, ¿no? O sea, en el aspecto pues, de diversión, de divertimento, pero detrás de ese divertimento, como pasa en la flauta mágica, hay mucha profundidad. O sea, no solamente es que me lo paso bien oyéndolo, es muy gracioso, incluso tiene un lenguaje para distintos públicos. O sea, hay en la flauta mágica hay un lenguaje para muchos públicos. Y hay gente que entiende unas cosas y otras. Y puedes, desde un niño que, ¡ay, qué gracioso! Que bailan los animalitos cuando toca la flauta, hasta tal, que es una cosa de Orfeo, además del mito de Orfeo, hasta lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay esa cuestión. Entonces, bueno, pues sí, estoy de acuerdo. O sea, hay un intento de desnaturalizarlo. Pero ese intento de desnaturalizar se produce siempre que hay un pensamiento que es, de algún modo, molesto para el poder. Y siempre pasa. Y menos mal que solamente sea desnaturalizar y no cargarse al personaje, al protagonista, al autor, ¿no? Que también ha pasado en distintos regímenes, ¿no? Pero eso está claro. Y te iba a decir otra cosa, hablando de lo que me estaba diciendo, pero ya no me acuerdo lo que te iba a decir. Así que no sería tan importante. Pues, por favor, ¿algún comentario más? José María, ¿tú no queréis comentar nada? Sí, dime. Claro, claro. Y siempre es la... Claro. Entonces estamos abocados Claro. a... Lo que pasa es que mientras tú dices, o se hace crítica de que hay demasiadas leyes, Sí. yo creo que las leyes lo que hizo fue que no estemos como hace 20 siglos, quizá, aún con los mismos defectos que tiene el ser humano, porque el ser humano sigue siendo el mismo. Tú lees a los clásicos y somos exactamente igual. Claro, claro, Antígona, si he hablado de Tácito, de Antígona, claro, no. Pero, vamos a ver, es igual... Sí. Cuando el bachillerato me dijeron, léete el Quijote, que es muy divertido, yo no lo encontré nada divertido, me pareció terrible. Terrible, bueno, es que es la segunda parte del asunto. Es terrible, o sea, es terrible, ¿no? ¿Pero dónde está la parte divertida? No, pero vamos a ver, hay mucho sentido del humor, porque vamos a ver. Bueno, hay sentido del humor. Claro, hay mucha ironía. Pero humor... Sí, no, pero cruel no, vamos, yo cruel no lo veo, no. O sea, Mateo Alemán, o sea, la picaresca española, si cuando tú ves la biografía del Lazarillo, o de algunos de los protagonistas del Buscón, o sea, sí, es una visión más desolada de la vida, sí, melancólico y terrible, desolada, pero en el Quijote no. Pero en el Quijote no. Mira, vamos a ver, y además lo pongo, mira, te comento un asunto. Dices, no, bueno, se burla. Dice, es que Cervantes se burla del Quijote. No, señor. En absoluto se burla del Quijote. Cervantes es el Quijote. No sé. Es el Quijote y Sancho también, porque ya lleva muchos años viviendo y ya sabe lo que cuata coge al burro. No, y os voy a poner, para mí es una cosa que es reveladora en el Quijote, para entenderlo. Dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues en el Quijote hay un proceso, y no me quiero enrollar, pero solamente desde el punto de vista. Está la tierra, el aire, el agua y el fuego, desde el punto de vista iniciático. Y antes del fuego hay una cuestión que es clave, y es que Don Quijote va a Barcelona, que es el oriente, el día de San Juan, o sea, en el momento del tiempo y el espacio sagrado. El que ha estudiado temas relacionados con el simbolismo sabe que eso es una cosa especial, o sea, no es cualquier momento ni cualquier espacio, sino el espacio sagrado y el tiempo sagrado. Y entonces Don Quijote es derrotado en la playa. Y entonces cuando le aprieta la lanza, él dice, reniega de Dulcinea. Y le dicen, no, yo no reniego de Dulcinea. Otra cosa es que yo no haya sabido defenderla. Vamos hablando de una manera
más coloquial y para no. Yo no he sabido defenderla, pero yo no reniego del ideal. Así que aprieta la lanza, si quieres, que yo no voy a renegar. Y entonces, como al fin y al cabo el vencedor era un amigo suyo, que lo que estaba intentando es quitarle de en medio, en el buen sentido de la palabra, de sus aventuras y demás, pues entonces le deja, le dice, bueno, pues tienes que volver, tal. Pero él, en el momento que está en juego su vida, que le están apretando con la lanza, que él se lo toma todo en serio, claro, él defiende a Dulcinea, defiende el ideal que le ha motivado. Él se mueve en eso por la justicia, por la búsqueda de los valores del alma, de la metafísica. Por Dulcinea es el alma. Entonces, y se encuentra con la iglesia en el Toboso. Y entonces dice, no, defiende. Y entonces, una vez que ha pasado eso y se ve desterrado a su tierra, él transmite la tradición iniciática. Y entonces, en el fuego, que tiene con una muerte y una resurrección aparentes, como pasa en el entierro del Conde de Orgaz o del señor de Orgaz, igual, porque es la misma historia, pasa el testigo del ideal, la transmisión iniciática, a Sancho. Y entonces Sancho se convierte en un segundo Quijote sui generis. Si sabéis, si os dais cuenta, a partir de ese momento, Sancho empieza a adoptar los valores de Don Quijote, que ya ha empezado con el tema de la política, pero bueno, y ya él se lo toma en serio, o sea, que esto tiene más miga aquí. Entonces, por eso creo que está claro que Cervantes está defendiendo ese aspecto. No se está burlando en absoluto de Don Quijote. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué le dice que estaba loco? Bueno, porque yo creo que hay una similitud biográfica entre Cervantes y el Quijote. Cervantes defiende eso y cuando ya se va a morir, se hace de la orden tercera. Y entonces, y en el Quijote hay un momento en que aparece una liebre, la coge y tal, y le dice la liebre la inmortalidad, en fin, una serie de simbolismo, y le dice a Sancho, suéltala. Entonces Sancho la suelta, y bueno, y él muere cuerdo y cristiano, digamos. Y no, con esto entender que no es ninguna crítica hacia el cristianismo en concreto tampoco, en ese sentido. O sea, él muere, digamos, entregado su cuerpo a la ortodoxia de la social. Pero él ha defendido la heterodoxia y sus planteamientos metafísicos en Barcelona, cuando es derrotado. Igual él, Cervantes, está constantemente luchando y llega un momento que cuando va a morir, siempre que se va a morir, se hace de la orden tercera. 3 días antes de morir, no sé si fue el 19 de abril o el 18, él murió el 23, como sabéis, pues se hace de la orden tercera. Entrega su cuerpo a la ortodoxia, pero no su alma, no su espíritu. O sea, me parece que eso está claro, vamos, para mí está clarísimo, ¿no? Del punto de vista de lo crítico, ¿no? O sea, dices, bueno, es que se está burlando, tal, esto es una juerga, esto es negro. Bueno, es negro si no estás, cuanto más estudias el asunto, menos negros lo ves. O sea, ves negro, pero dices, bueno, es el problema del mal, es el problema metafísico, de lo que estamos hablando, pero Don Quijote y Cervantes ejercen su libertad para luchar contra el mal, hasta el último momento. Sí. Perdón. Tenemos un poquito de tiempo aún, mientras no. Sí, tenemos. Sí. Hacerte una pregunta. La locura de Don Quijote, Uh-huh. ¿no es la locura de la ética y de la utopía? Sí, vamos a ver. Es una locura que tiene que ver con la locura platónica también. O sea, también estoy de acuerdo. O sea, es la locura del sabio, del que está en otro mundo metafísico. Y tiene que ver hay un aspecto que tiene que ver. Y entonces lo que se plantea Cervantes es que tampoco, o sea, estamos en el mundo de lo material, esto es el mundo que tenemos, estamos aquí metidos por lo que sea, se supone que para aprender algo, tal, no sé, en fin, cada uno tendrá su respuesta en su conciencia cuando se pregunta a sí mismo a quién sirves, ¿no? Pero bueno, vamos a... yo creo que esa locura es lo que parece absurdo completamente fuera del mundo en el material en el que estás. Pero de algún modo también es la relación con ese mundo. Es lo de la Shekinah, que hablaba antes en el Zohar, y es la relación con ese mundo. Otro personaje equívoco que he citado antes, que también habla de la locura, y hace un elogio de la locura, de la estulticia, quizás con más exactitud, es Erasmo. Erasmo de Rotterdam, que era de para disimular, porque era de Breda, ¿no? O sea, entonces, bueno, es un personaje también muy equívoco. Y entonces también hace un elogio de la locura. O sea, vamos a ver, la locura, y en muchas de las obras de Shakespeare también. O sea, la locura es un instrumento del literato, es un artificio del literato para exponer algo que es peligroso exponer. Cervantes está poniendo siempre barreras, dice, es Ciramete Benengel quien lo dice, lo decía no sé quién, o sea, él está poniendo una serie de barreras para intentar, si le vienen mal dadas, poder salirse un poco del asunto.
Entonces, el recurso a la locura, como el recurso al sueño, como el recurso al niño, es un recurso para decir la verdad, o verdades que no, a lo mejor no son muy claramente entendibles o que pueden tener consecuencias complicadas para el que las dice, ¿no? Entonces es un recurso, claro, de la literatura de todos los tiempos. Y desde ese punto de vista, la locura esa no es la locura en el sentido psiquiátrico del término, aunque podría tener manías, pero bueno, que también hay también una referencia en Marsilio Ficino, en la escuela de neoplatónica de Florencia, que hablan de la locura y todo este tema que es muy interesante, pero vamos, salía un poco fuera de... O sea, creo que te he contestado lo suficiente, pero vamos, tiene que ver también con el pensamiento neoplatónico y con toda la escuela la escuela de Florencia y demás. Pero a ver, José María, a mí me gustaría preguntarte qué personaje o qué institución podría encarnar actualmente la valentía, porque al fin y al cabo yo creo que era un hombre valiente del Quijote o de Cervantes. Porque, por ejemplo, tengo entendido que para publicar un libro en esa época había que llevar el aval sí, claro, de la aristocracia, de claro, la gente que tenía el poder. Y él atacaba a la aristocracia. Claro, pues eso es lo que he dicho. A la aristocracia de sangre, ¿no? Entonces, vamos a trasladarnos al tiempo actual. Sí. ¿Qué institución o qué personaje podría encarnar actualmente el papel de...? Pues mira, para mí hay personajes que me recuerdan, si no el Quijote, a Antígona. Y es Maite Pagás-Turundúa, por ejemplo. O sea, personajes que en un mundo muy peligroso, pues han estado jugando la vida, están defendiendo, en general, muchas de las víctimas que tienen una actitud muy valiente en contra de las componendas, de las historias del partido, no sé qué, tal. Están defendiendo lo que es la justicia. Porque dices, bueno, vamos a acordarnos de las víctimas. Bueno, pero está la justicia, o sea, primero la justicia. O sea, está bien que te pase, José María, amigo, por detrás de la espalda la mano, pero dirás, bueno, si me está robando la cartera al mismo tiempo, no nos jugamos, ¿no? Entonces, y para mí, pues ese sería una de las personas. En general, o personas... yo conozco gente dentro de la institución eclesiástica, para que no se entienda esto como lo que estoy diciendo como anticlericalismo, al menos distinto del de Cervantes. Hay personas que están, por ejemplo, en la selva, en Perú, en la Amazonía, y podrían vivir, porque en unas condiciones en España, bien, y están allí pues luchando pues por sacar adelante una serie de gente, no tanto desde el punto de vista misionero religioso, sino sacarles de problemas de pobreza, de insalubridad. Están intentando promocionar la dignidad humana y se están jugando la vida a veces porque interfieren con intereses económicos muy poderosos y a veces mueren, porque interfieren con problemas con los temas de la deforestación, con los temas del saqueo de ciertos recursos naturales. Entonces, bueno, pues a veces pasa eso. Entonces, eso por ponerte algunos ejemplos. Te he puesto uno español, de una mujer, además, para que es una... o sea, las personas que... O sea, una persona como esta que está defendiendo pues Irene Villa, o sea, hay una serie de personajes que están... Mira, otro personaje, San Jaume, otro que es un chico de Barcelona, bueno, algunos lo conoceréis, supongo. Él estaba vivía aquí en España, bueno, era una persona normal, chico joven, estaba pagando su casa, su hipoteca, tal. Y entonces en un momento determinado, en vez de ir a África, que iba a ir a África de viaje, le cambian el viaje y se apunta a la India, por decir, bueno, pues voy a la India. Y entonces en ese viaje a la India, que fue un poco de suerte o de casualidad, en Bombay, cuando ya se iba a volver, ve que hay una serie de coches de alto nivel en un colegio, en un asilo, y pregunta, ¿y esto por qué hacen aquí? Y dices que este asilo va a cerrar, vamos, este asilo, este orfanato va a cerrar, y están en las redes de prostitución para coger a los niños y cogerlos a la red. Entonces se quedó horrorizado. Entonces al año siguiente él volvió a la India, y bueno, pues ya dijo, bueno, pues yo aquí ya tengo un compromiso moral muy fuerte, y yo tengo que hacer algo por el débil, por desfacer en tuertos, que diría Don Quijote. Entonces él se va a la India y vende sus bienes aquí, su hipoteca, tal, y rompe con su vida en España y defiende a los niños y crea un colegio, que ahora es un colegio bastante prestigioso en Bombay, en el que van niños de la clase media alta de hindú, con lo que se financia los niños que recoge de ese tipo. Y entonces ahí tiene, no sé si son 3 o 4 mil niños en ese colegio, lo lleva él, es una institución que lleva él. Y bueno, pues ejemplos, es alguien que pues es un héroe, ¿no? A mi juicio, es un personaje, un caballero, y está luchando contra el mal, en este caso
las redes de prostitución y el abuso de los menores, ¿no? O sea, otro ejemplo, vamos, que se me ocurren gente que yo conozco, vamos, que los que he tenido el honor de tratar. No sé. Más, no sé. Instituciones pocas, ¿eh? Yo instituciones, la verdad es que instituciones ya, pero es que ahí está el problema. Las instituciones son un obstáculo, volviendo al tema de la... claro, o sea, es que, vamos a ver, ¿hasta qué punto son un obstáculo? ¿No? O sea, hombre, evidentemente no puede ir uno en el siglo XXI como estaba en el siglo XVI, ¿no? Porque ahora viene un misil contra un supermisil no sé qué, y la espada, pues no es demasiado... En el aspecto simbólico sí, pero en otros no es demasiado práctico, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces hay que buscar y cada uno tendrá que verlo hasta qué punto, de acuerdo con su conciencia, pues... o sea, hablando, claro, yo no veo, en este momento instituciones, es que no veo muchas, ¿eh? O sea, de verdad, por desgracia. A lo mejor es que yo estoy más pesimista, pero no veo muchas, ¿no? Por desgracia, ¿no? Para decir en esta línea de cosas. Bueno, vosotros, por favor, ayudarme. A ver qué decís, ¿no? ¿Qué se os ocurre? ¿Quién puede ser? Bueno, la Fundación de Institutos que organiza este acto. ¿Pero qué más? No, pues no sé. ¿Eh? La institución, bueno, sí, fue un intento interesante, pero vamos a ver. También ahí, Antonio, también era muy elitista. Sí, claro, era muy elitista también. O sea, ahí hay un aspecto elitista. Sí, Giner era un personaje muy interesante. Sí, sí. Sí, tiene que ver. Es muy interesante la obra de Giner. En fin. Bueno, sí, vamos a ver. Sí. Sí, bueno, y incluso hay un cierto aspecto, quizás eligieron a Krauss, que no han ilustrado, y no deberían haber elegido a Krauss a lo mejor, pero bueno, o sea, eso es otra historia, que, digamos como tótem filosófico del grupo, ¿no? Y no deberían haberlo elegido probablemente, ¿no? Entonces, pero hay un aspecto que es ese tema de la ilustración, y muchos de los planteamientos de Giner son de este tipo. En los libros que tiene un libro de educación de las chicas, muy, muy curioso. Sí, no, claro, no, bueno, y tuvieron muchos problemas, tanto él como Salomón, en fin, casi todos estos grupos del siglo, de la anterior restauración, Fran, tuvieron muchos problemas con la censura, vamos, tuvieron porque, bueno... Pues hombre, no digo más. Pues no sé si queréis que demos por finalizado el acto, queréis intervenir, por ahí atrás no va a decir nadie nada. ¿No se os ocurre nada? Bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por su asistencia y como diría un tripulante de cualquier línea aérea, espero verlos de nuevo a bordo. Gracias. Gracias.